Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Durante esta hora, yo o cualquier mujer de América Latina y el Caribe podemos ser asesinadas solo por ser mujeres. ¡Vivas nos queremos! ¡Vivas nos queremos! Estás escuchando Frecuencia Subversa. Hola con todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. El día de hoy, martes 23 de febrero de 2021, esta es la segunda emisión que podemos hacer en este segundo mes del año 2021 que pudimos lograr, y ya que tuvimos un poco de problemas de carácter técnico en el que no pudimos hacer posible la transmisión semanal. Sin embargo, a partir de este martes y todos los martes de aquí en adelante estaremos junto a ustedes, la audiencia que nos escucha a través de los 940 AM, amplitud modulada en el territorio ecuatoriano, también en un ámbito internacional, quienes nos escuchan todos los días martes de 16 a 17 horas a través de la página de Facebook y el YouTube de Frecuencia Subversa Radio. Y si es que te lo perdiste, puedes encontrar el reprise en la región de la Argentina, al sur del continente, gracias a nuestros compañeros y compañeras de la radio La Conquista del Pan, quienes nos encarecidamente nos apoyan para poder romper esas territorialidades, esos nacionalismos, esas zonas limítrofes que muchas veces nos implican el aislamiento, la desconexión. Sin embargo, a través de estos espacios, a través del radialismo, ya que hoy también conversaremos un poco sobre el Día Internacional de la Radio, a través del radialismo es cómo se puede también llegar a tejer esos vínculos, y la radio La Conquista del Pan es un ejemplo totalmente vivo de esto. Es la muestra que no mentimos en ese sentido, una parrilla de programación totalmente amplia y diversa en la que se enmarcan un montón de programas que vienen de diferentes regiones, de diferentes territorialidades. Solamente nosotros podemos hablar de otros espacios que salen a través de La Conquista del Pan, como son nuestras compañeras de Brujeres al Aire y también Negras Tormentas Radio, una radio antifronteras que tiene compañeras de aquí, de Ecuador, de Colombia, de México. También me parece que por ahí hay otras colaboraciones de otros países. Negras Tormentas Radio, también los compas y las compas de Fútbol Rebelde Ecuador, este espacio comunicativo de deporte en contra de lo establecido, en contra del escenario de fútbol, de deportes, del capitalismo. Entonces todos esos espacios se los podrá encontrar en la parrilla de programación semana a semana en Radio La Conquista del Pan. No duden en entrar, en encontrarse con este espacio, con estas perspectivas, estas ideas, estas músicas, todas las cosas que se comparte a través de la radio La Conquista del Pan. Así que con eso iniciar el programa el día de hoy, por motivos igual de un tema de calamidad doméstica. Nuestro gran amigo David no nos pudo acompañar el día de hoy en la transmisión. Sin embargo, le mandamos un gran abrazo, un saludo profundo y caluroso para que pueda resolver sus problemas en su hogar, y en ese sentido podamos encontrarnos la siguiente semana con nuestro buen amigo David, aquí el co-conductor
coproductor también del espacio Frecuencia Subversa Radio. Así que saludos, David, si nos estás escuchando ahí desde tu hogar, te enviamos un gran saludo. Bueno, como les estaba mencionando, hoy vamos a conversar sobre algunas temáticas. En primera instancia vamos a abordar la dura situación carcelaria que se ha dado aquí en nuestro territorio. Justo el día de hoy, una crisis carcelaria que se viene fraguando, que se ha venido amasando desde hace algunos años, una situación de violencia, de atropello a los derechos humanos, hacinamiento en todos los centros de rehabilitación social del país, que ha hecho que en los últimos tiempos, ya un año y un poco más, se declare constantemente el estado de emergencia en las cárceles, algo que hace que desde la institución gubernamental se oriente un presupuesto más amplio hacia este espacio. Sin embargo, la transformación poco o nada se ha visto, y hoy, martes 23 de febrero, ha sido la muestra de aquello, con una explosión de violencia que se ha manifestado a través de un amotinamiento simultáneo en 3 unidades carcelarias del país. En el afiche hace algunas horas habíamos anunciado que se da el motín en 2 lugares. Sin embargo, con el pasar y la actualización de las noticias, hemos registrado acá desde Frecuencia Subversa Radio que ya es en 3 lugares, en 3 centros de rehabilitación penitenciaria, centros de rehabilitación social, en Turi, que es en el Azuay, en el centro penitenciario de Guayas, que queda en Guayaquil, y también en Cotopaxi, que es la cárcel que conocemos como la cárcel de la Tacunga. En los 3 centros penitenciarios más grandes, con más población carcelaria aquí de nuestro país, se registra esta explosión de violencia que, según el Comercio, que registró hace unos cuantos minutos, ya lleva más de 50 fallecidos. En el marco de esta explosión de violencia no se puede determinar todavía las causas. Sin embargo, han sido difundidas muchas imágenes. Ya vemos que ahora las redes sociales, las aplicaciones de mensajería ayudan para esparcir información y también desinformación, y de este modo también paralelamente muchos de estos imágenes, registros de primera mano, se podría decir, de lo que sucede dentro de las cárceles, unas imágenes poco gratificantes donde se ven situaciones y ejercicios de violencia totalmente deshumanizados. Sin embargo, es el resultado de la misma deshumanización de las cárceles, un proceso de deshumanización que viene desde hace mucho tiempo. Sin embargo, a través de estos momentos como hoy, martes 23 de febrero, el triple motín en las cárceles del país se puede visibilizar, ¿no? Es lastimoso que solo la prensa, la opinión pública se preocupe de la situación carcelaria solo cuando llega a ver este nivel de enfrentamientos, este nivel de asesinato, de decadencia humana, de poca calidad moral de las autoridades para tener también cartas en el asunto, y no solo en un tema de reprimir a los y las encarceladas, sino de realmente ver que esto es el síntoma de una constante y sistemática deshumanización, y tomar ese tipo de cartas en el asunto. No estamos solicitando que vayan y por poco asesine las Fuerzas Armadas a los presos que se amotinen, no, sino que más bien esto sirva para abrir los ojos en tanto y cuanto a la situación y el problema carcelario, que ha sido relegado, olvidado, abandonado por un montón de administraciones gubernamentales. Sin embargo, hoy se visibiliza en este último periodo, en los últimos meses de esta administración gubernamental, que ha sido nefasta, realmente deplorable, y en el tema carcelario no ha sido la excepción. Esta administración reprochable y repudiable se ha visto en el Ministerio de Salud, en el Ministerio del Trabajo, en muchísimos de los espacios donde el Estado debería tener una
actitud, unas acciones proactivas, fértiles. Realmente se ha visto en este contexto que no ha sucedido nada por el estilo, así que aquí desde Frecuencia Subversa sumamos voces, energías y fuerzas para denunciar, para hablar sobre esto, poner sobre la mesa, no olvidarnos, no solo regresar a ver a los presos cuando están ahí amotinados y ejerciendo sus manifestaciones de protesta, ¿no? Sino saber que todos los días están ahí encerrados, que todos los días pasan hambre, pasan frío, sufren el hacinamiento y también las jerarquías que se reproducen dentro de eso, que son las mismas corrupciones que la sociedad nos ha mostrado constantemente, sino que reflejadas en el pequeño espacio de la cárcel, ¿no? Vamos a ir al primer corte musical para no hacer muy hablado esto, poder un poco ir sacando esas tensiones, de esas malas energías que esto nos ha dejado. Y ahora vamos a escuchar una banda de black metal punk que viene de ahí, del otro lado del charco, de Grecia. Esta banda se llama Raw Poison, Veneno Crudo, y vamos a escuchar la canción Hell Child. Así que vamos con Raw Poison y su canción Hell Child aquí en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. Regresamos en un instante, martes 23 de febrero de 2021. Estás escuchando Frecuencia Subversa. Satan, our Lord and Master. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Y regresamos aquí en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, aquí en el programa número 5 de este año 2021, transmitiendo en vivo y en directo acá desde los 940 de amplitud modulada, también a través de la página de Facebook Live de Frecuencia Subversa Radio, y también nos pueden encontrar en YouTube y en iVoox, que estamos comenzando a actualizar. Estaremos contemplando la posibilidad
de seguir alimentando o abrir una cuenta en archive.org, una plataforma donde hay una gran compilación de material autónomo, audiovisual, de carácter autogestionario, cooperativo, militante, activista, así que recomendamos entrar a archive.org, esta plataforma donde se puede encontrar un sinnúmero de cosas interesantes para la producción radialista, audiovisual. Y bueno, un poco aquí seguir en este primer bloque del programa comentando sobre la situación carcelaria, esta explosión de violencia que se ha dado en nuestro territorio, en donde hemos llegado a registrar más de 50 fallecidos. Esto es un dato que lo proporcionó el diario El Comercio hace algunos minutos ya. Sin embargo, estamos seguras que ese número seguirá avanzando en desmedro, en depredación de los sentimientos, de la ansiedad de los familiares de los y las presas que deben estar afuera de los establecimientos o en una situación de real angustia a través de todo este fenómeno social que se ha dado el día de hoy. Realmente sabemos y comprendemos que las cárceles, las prisiones a la final terminan siendo pobladas y sobrepobladas por personas que no tienen la posibilidad de comprar la justicia, de comprar incluso un lugar privilegiado dentro de la reclusión penitenciaria en el país, y más bien es una situación de total desventaja para las personas que no tienen ese dinero, que tienen condiciones y circunstancias adversas. Entonces a estas personas, a este sector de la población vulnerable, es sobre quien más recae este peso social que llega a tener la cárcel, los presos. Como decía en el anterior bloque antes de la canción, estos espacios de reclusión penitenciaria, de cautiverio, terminan reflejando en pequeña escala cómo se maneja esas corrupciones, esas corruptelas en la sociedad, ¿no? Recordemos aquí en la sierra del Ecuador, es recientemente en el año 2014 donde se hace una transformación del sistema penitenciario y se cierra la cárcel acá, una de las más conocidas y pobladas del territorio ecuatoriano, que es el ex penal García Moreno, y se traslada a toda esa población carcelaria en un ejercicio nunca antes visto, ya que esto implicó muchas violaciones a derechos humanos y también a esa vida, a ese hábitat que los presos bien o mal establecieron alrededor de este centro penitenciario. Sin embargo, les reubican en otro contexto, en la cárcel de La Tacunga, en Cotopaxi, en un lugar sumamente frío, con pocas adecuaciones para que seres humanos puedan habitar ahí. Y desde esta principal forma de ver el asunto, entonces ya podemos ir entendiendo cómo esa deshumanización se pone en práctica, ¿no? Desde el mismo lugar sabemos y entendemos que hoy en día ni siquiera el Estado es capaz de proporcionar la vestimenta adecuada. Recordar que este cambio de sistema penitenciario hizo también que los presos ya no puedan llevar ropa, cualquier tipo de ropa, sino que tienen que estar identificados con las prendas de color tomate, ¿no? Una práctica que es habitual en el sistema penitenciario gringo, estadounidense, que se aplicó aquí también y que ahora tiene este tipo de resultados, ¿no? Un sistema penitenciario de total castigo, de aislamiento, de separación, otras cosas que terminan profundizando esa deshumanización, ¿no? Haciendo que los presos no puedan leer, no puedan escribir, que tengan muy limitado acceso a libros, y entonces en ese sentido hay un ambiente de total ansiedad, desesperación, y la muerte dentro de los establecimientos penitenciarios es algo que ya se ha visto sistemáticamente avanzando progresivamente, ha sido
como visible que dentro de estos diferentes lugares, establecimientos penitenciarios, existen este tipo de actividades que terminan en la aniquilación de la vida humana, sea por el motivo que sea. Sabemos que dentro hay una jerarquía de economías, de poderes, se podría decir locales, que son los que desarrollan y desenvuelven, articulan todas las relaciones dentro de la prisión, ¿no? Entonces, en ese sentido, no podemos dejar de mencionar esto, de visibilizar esta situación, un sistema que desde sus mismas estructuras gubernamentales, administrativas, ni siquiera puede prever un tema de humanidad mínima, sino que trata a los presos como si estuviéramos hablando de, yo qué sé, de monigotes o de robots, autómatas o de personas que no tienen sentimientos, y eso sigue profundizándose con el trato que día a día se da con ese desplazamiento del sentimiento humano por una necesidad de supervivencia, de violencia, de imposición y en ese sentido de enfrentamiento, ¿no? Entonces, hoy día en esta explosión social que vemos en las cárceles, tal vez en este mismo momento estén sucediendo cosas inimaginables, solo las podemos ver y evidenciar, como decía en el primer bloque, como dije, a través de estas aplicaciones de mensajería, que a través de videos, a través de estas cosas que poco se pueden censurar y controlar, llegan y se difunden y se esparcen a todos los lugares del territorio y fuera de él también, ¿no? Esto es algo que ha hecho que se queden cortos los medios de comunicación tradicionales, puesto que esas redes de comunicación muchas veces informales, donde se comparten cosas de todo tipo y de todo carácter, que muchas veces se originan o se motivan por el morbo, por el amarillismo, el sensacionalismo, al que el mismo sistema comunicativo de televisión, de entretenimiento de acá del país nos ha acostumbrado y nos ha enseñado y nos ha orientado a consumir y a disfrutar y a entretenernos con eso, ¿no? Y ahora se ve a través de eso escenas totalmente de violencia. Ahí es donde se ve que la realidad supera en mucha categoría a la ficción, y lastimosamente lo que se ve detrás de eso también es un grupo de personas totalmente extirpadas de su empatía, de su humanidad, y cada vez se hará más y más difícil pensar en que esas personas pudieran sentir empatía. Sin embargo, es un trabajo difícil, como menciono, pero no imposible. Muchas personas dan su vida en distintos lugares por trabajar junto a los presos, y en ese sentido, desde acá, desde Frecuencia Subversa, expresar total admiración por los y las luchadoras sociales que desde dentro, desde fuera, hacen activismo por las presas, por los presos, no solo por los presos políticos, por nuestros amigos presos, sino por todos los presos en general, ¿no? Si hacemos la crítica al encierro, a los barrotes, a las jaulas, al cautiverio, también debemos hacerlo en gran categoría, y también entra cuestionar el cautiverio en su gran denominación, en sus grandes esferas, no solo esta forma de cautiverio, sino las otras formas, y para eso están muchos otros espacios también que elevan su voz de protesta, colectivos antipsiquiatrización, antipsiquiatría, o también los mismos compas, las mismas compas veganos, vegetarianos y veganas que luchan en contra del cautiverio animal. Entonces, por ahí vamos alineando las luchas, haciendo una crítica constante, y nada, con mucho dolor por lo que está sucediendo en este momento en las cárceles del país. Cerrar este pequeño bloque, esta pequeña reflexión acerca de lo que está sucediendo, y estaremos pendientes sobre qué pueda seguir pasando en el transcurso de este día. Estaremos compartiendo también la página de Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. Ahora nos vamos a los publicitarios de
Radio Casa de la Cultura. Regresamos para conversar un poco sobre lo que ha sido algunos días importantes que son valiosos de mencionar y señalar, que han transitado en este mes de febrero, en el que solo pudimos llegar a ustedes en 2 emisiones, el martes 2 de febrero y este martes 23 de febrero de 2021. Estamos aquí en Frecuencia Subversa Radio porque nuestra palabra es nuestra arma. No se despeguen de la sintonía porque regresamos en unos instantes para seguir conversando aquí en Frecuencia Subversa. Volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CC. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Mashi, si te sientes fatal, no tomes remedio alguno. Mejor llama al 911 o al 171. Vecina, no tomes cualquier medicina. Si tienes fiebre o dolor, avisa al doctor. Si no puedes respirar, al 911 debes llamar. Quédate en casa, que no te agarre ese corona. Emilia, cuida a tu familia. No dejes para mañana el cuidado que es urgente hoy. Un consejo hasta de un conejo. Lávate las manos, guarda la distancia y quédate en casa. Nicolasa. La violencia contra la mujer no está en cuarentena. Si te sientes en peligro, pide ayuda. No estás sola. Pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Y volvemos aquí a Frecuencia Subversa Radio porque nuestra palabra es nuestra arma. Martes 23 de febrero de 2021, nuestra emisión número 5 de este 6º año de Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Junto a Radio Casa de la Cultura, a los 9:40 AM. Hoy vemos que está en momentos difíciles por el recorte presupuestario que se ha anunciado desde esta nefasta administración gubernamental hacia la Casa de la Cultura. Esperamos que con la colaboración de distintas organizaciones, de espacios, sectores de la sociedad, se pueda revertir, se pueda seguir manteniendo sin inconvenientes las actividades de Casa de la Cultura, de Radio Casa de la Cultura en específico, que es nuestro espacio que nos atañe, el cual apoyamos e impulsamos también por tener este giro cultural, se podría decir, en el que han dado espacio a un sinnúmero de iniciativas y proyectos que son necesarios en esta sociedad y que son necesarios a través del radialismo. El radialismo es una práctica muy transformadora, profundamente revolucionaria, si podríamos decir, ¿no? En ese sentido, no tan quemado de la palabra. Es a través del radialismo de cómo se ha podido llevar educación, información, difusión, actividades a lo largo del tiempo desde su existencia, y más aún cuando llegó a ser democratizada para que se pueda utilizar en comunidades. Esto es lo que conocemos como la radio comunitaria, los medios libres. Es ahí donde toma una importancia y un valor fundamental. Recordemos cuál fue el papel, por ejemplo, de Radio La Luna en la revuelta de los forajidos por allá en el año 2004-2005, en donde a través de ese tipo de canales se vuelve un eje de vital importancia para estar informados, para conocer situaciones importantes y en este caso también para difundir una idea que muchas veces los medios tradicionales no están dispuestos a compartir, a difundir, ¿no? Las explosiones sociales, este tipo de estallidos, protestas, manifestaciones, revueltas, muchas veces son silenciadas por esos intereses de los medios tradicionales. Así que en ese sentido nosotros no queremos quedarnos sin
mencionar todo el mes de febrero como un mes importante para la reivindicación del radialismo, de las radios libres, de los medios comunitarios y de este ejercicio que tan importante y necesario se vuelve en estos aspectos, ¿no? Recordar también que es importante llevar la radio a distintas esferas de la sociedad, no solo esperar ni idealizar que el radialismo debe hacerse por personas que estudiaron radio y televisión, por gente que estudió comunicación social, sino, como decíamos mismo, democratizar el uso, el acceso, la radio como herramienta de las comunidades, de las subculturas urbanas, de las identidades en pugna, en lucha, de los movimientos en organización, en emergencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, acá desde Frecuencia Subversa apoyar cualquier tipo de proceso de empoderamiento comunicativo, también de saber, de conocer, de empaparse de las herramientas. Eso es algo que nos ha tocado acá también desde Frecuencia Subversa en ese sentido, para poder seguir llegando, para poder seguir hablando, conversando, reflexionando. Es necesario también investigar ahí, salir un poquito de las zonas de confort, ver los tutoriales, estar a veces en YouTube toda la tarde, todo el día, si es que es necesario. Pero eso es algo que nos sirve de sobremanera para seguir llevando adelante nuestros proyectos y que no se queden estancados, ¿no? Esto es algo que se ha visto mucho en la pandemia, en estos momentos de cuarentena, de desesperanza, de confusión política, electoral, social, económica. Es importante que sigamos manteniendo estos ejercicios, ¿no? Un poco también para desahogar, para seguir sintiéndonos vivos y humanos y humanas, ¿no? En ese sentido, en este contexto en el que tanto se ha luchado por deshumanizarnos. Entonces, este tipo de actividades como la radio libre, no la radio comercial, son de vital importancia. Ahora nos vamos a escuchar un pequeño audio, una producción auditiva de los y las radialistas apasionadas, que se llama y se titula ¿Para qué sirve la radio hoy? Así que nos vamos con este pequeño audio corto para seguir conversando sobre lo que ha venido sucediendo aquí en el acontecer local, regional, internacional, acá en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. Volvemos. ¿Para qué sirve la radio hoy? Los biólogos han concentrado el equivalente a 5.000. Desde sus orígenes, la radio fue un medio de comunicación útil, muy útil, indispensable. Muy poca gente tenía relojes y la radio vino en nuestra ayuda. Tú te despiertes con nosotros desde las 5 de la mañana. Pero hoy, ¿quién no lleva un reloj en su muñeca? La vida era muy silenciosa. Cantaban los pájaros, pero no había música. Fue la radio la que trajo canciones a nuestros hogares, y a las oficinas, y a los autos. Pero hoy, millones de jóvenes van por las calles con sus memorias y sus audífonos. Son sus propios DJ. ¡Los DJs más locos e irreverentes de la radio! Desde sus inicios, la radio se convirtió en el cartero más rápido y eficaz. Por la radio se saludaban cumpleañeras y enamorados. Se avisaba el nacimiento del bebé y el fallecimiento del abuelo. Se avisa a don Pedro Martínez que su mula apareció en el segundo parque, que vaya pronto a buscarla. Pero hoy los avisos se envían por correo electrónico o por WhatsApp. Y los saludos por el Facebook. Y la policía capturó a 2 extorsionadores. La radio sirvió para informar. Era el medio más rápido, mucho más que el periódico, para conocer las noticias de última hora. Pero hoy, todo el mundo con un celular y el Twitter puede ser periodista y dar noticias de último minuto, de último segundo.
EW, la voz de la América Latina desde En sus años dorados, la radio era el mayor entretenimiento de la casa. Atardecía y la familia se reunía para escuchar Calimán y llorar con Mamá Dolores. Pero la televisión desplazó a la radio. Y el YouTube desplazó a la televisión. La radio sirvió ayer, pero... Pero hoy, ¿para qué sirve la radio? ¿Cuál es su utilidad en el mundo moderno? No. La radio no está muerta. La radio, la buena radio, goza de excelente salud si la sabemos utilizar. La radio seguirá dando la hora, pasando música, seguirá avisando y saludando, y dando noticias, y pasando novelas y haciendo reír y llorar. Pero ahí no estará su fortaleza. ¿Qué marca la diferencia en la radio de hoy? El poder de lo local. El poder de lo local. El poder de la radio está en su cercanía a la gente, al barrio, a la comunidad. Que no tenemos agua, todo el mes de diciembre no tuvimos. Pero si no recogen la basura. Proceden a amedrentarles. El profesor me cosa. Con 6.50 lo trajeron. ¿Lo atendieron? No lo sabemos si lo atendieron. Creo que no lo atendieron. ¿Y ahora otra vez? Abre los micrófonos de tu radio para que la gente venga y denuncie. Que interpele a las autoridades. Que los problemas encuentren solución a través de la presión que hace la emisora. Y si esa presión la combinamos con las redes sociales. Radio y redes tienen casi las mismas letras. Juntas son una fuerza tremenda. Ese es el periodismo de intermediación. Hacer un puente entre la ciudadanía y las autoridades. Esa es la gran utilidad de la radio en estos tiempos modernos. Convierte tu emisora en una Contraloría Ciudadana. En un baluarte de los derechos humanos. En una Defensoría del Pueblo al aire libre. Si lo haces, tu radio estará viva, más viva que nunca. Si lo haces, tu radio se pondrá en el primer lugar de audiencia. Y la gente dirá: esta radio es nuestra. Es nuestra. Y mía. Nuestra. Una radio ciudadana, una radio apasionada. Sí. Una producción de radialistas.net. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Y regresamos acá a Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. En el contexto del Día Internacional de la Radio, que fue el 13 de febrero, ya pasó algunos días. Sin embargo, no vamos a dejar pasar febrero sin mencionar la importancia, el valor, la necesidad de las radios libres, de los medios libres, de la comunicación autónoma y autogestionada. Y eso queremos hacer un poco un enlace, un vínculo con algo que también en este mes ha sucedido, y que por lo cual se ha denominado internacionalmente el Día de la Lengua Materna, ¿no? Ahí hacemos el vínculo porque es importante que se recuperen estas lenguas que muchas veces por los procesos de amestizamiento, de colonización reciente de las ciudades, terminan aniquilándose esos pocos idiomas que ya quedan, ¿no? Sabemos que en todo el continente latinoamericano, centroamericano, hay un montón de comunidades que prevalecieron con su lenguaje, con su identidad hablada, y en ese sentido es importante ejercer, aplicar perspectivas que puedan mantener y cuidar, ¿no? Reproducir dentro de las comunidades mismo esos lenguajes, porque realmente no podemos dimensionar cuántas cosas, cuántas saberes, cuántas cuestiones prácticas que esas comunidades han vivido en respecto a su localidad, ¿no?
con respecto a la naturaleza, con respecto a la salud, a la medicina, cosas importantes que podrían ser olvidadas completamente solo por el hecho de que no valoramos y le damos la importancia debida, necesaria a las lenguas maternas, que suena tan reivindicativo, tan caluroso un poco hablar de la lengua materna. Tal vez para nosotros que estamos en la ciudad, que nos ha tocado vivir con una lengua materna tal vez ya muy, muy difuminada, muy esparcida, el español, el inglés, el francés, pero tal vez hablar de una lengua materna en una comunidad que puede estar dentro de la urbanidad o en lo rural, en el campo, en la ciudad, tal vez sea un sentir que pueda identificar, que pueda fortalecer esas identidades que se ven tan atacadas por esa necesidad que tiene el capitalismo, el Estado, de hacer un ciudadano estereotípico, un ciudadano modelo. Entonces, en ese sentido, valorar, y para eso vamos a seguir escuchando una cápsula auditiva radial de las compañeras de Radialistas Apasionadas. Así que vamos a escuchar esta colaboración que se denomina y se titula El Lingüicidio, por el 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna. Posterior a eso, vamos a escuchar también un audio corto que es muy interesante sobre las lenguas también, que se llama Sobre Salvajes. Vamos a escuchar esto en el contexto de la misma temática, el Día Internacional de la Lengua Materna. Esto fue el 21 de febrero de 2021. Entonces vamos a seguir escuchando eso y regresamos en un instante aquí en Frecuencia Subversa Radio. Lingüicidio. ¿Cuántas lenguas se hablan en el mundo? ¿Cuántos idiomas existen? ¿100? ¿Tal vez 200? ¿O quizás lleguen a 500? La etnología ha catalogado más de 6.700 lenguas que se hablan actualmente en 228 países del mundo. No son dialectos ni jergas, son lenguas, idiomas diferentes. La lengua es el alma de una cultura. La lengua expresa una determinada forma de pensar y de comprender la vida, una manera original de relacionarse con la naturaleza y entre los seres humanos. La primera identidad de una persona es su lengua. Esa identidad la recibió de sus padres y de su primera comunidad. Con frecuencia se cree que América Latina es un todo homogéneo porque su población habla español o portugués, las dos principales lenguas con que fuimos colonizados. Pero en Paraguay se habla el guaraní. Y en la Sierra de los Andes, el quechua y el aymara. En el sur del continente se habla el mapudungún. Y en tierra adentro, Colombia, el paez. En México, 8 millones de personas se comunican empleando las antiguas lenguas aztecas. Y en Guatemala, los hijos e hijas de la gran civilización maya hablan 25 idiomas diferentes. Perviven las lenguas de la Amazonía y las lenguas del Caribe, desde el misquito hasta el garífuna, pasando por el creole, que es mayoritario en Haití. Y a nivel mundial pasa otro tanto. Solo en Nigeria han sido identificadas más de 400 lenguas. En la India existen 1.682.
La inmensa mayoría de las casi 7.000 lenguas que hablamos los seres humanos son originarias de África, Asia, el Pacífico y el continente americano. Tan solo unas 70 lenguas, el 1% del total, corresponde a los países de Europa. Pero las lenguas se están extinguiendo aceleradamente, al mismo ritmo que las especies vivas. Se calcula que solamente 600 lenguas sobrevivirán al final de este siglo XXI. Esto equivale al 10% de la diversidad lingüística del planeta. Hoy en día, casi la mitad de las lenguas vivas no están siendo enseñadas por los padres a sus hijas e hijos. Desaparecerán en apenas una generación. Es un auténtico lingüicidio. El derecho a hablar y a estudiar en la propia lengua. El derecho a escuchar por radio y por todos los medios de comunicación la lengua materna forma parte de la libertad de expresión. Qué bonito fuera el mundo con una lengua común para comunicarnos. Pero eso sí, conservando nuestras miles de lenguas distintas para tener algo diferente que comunicar. Una producción de radialistas.net. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Los pemones de la gran sabana llaman al rocío. Chiriqué, yeetaku. ¿Qué significa? Saliva de las estrellas. A las lágrimas. Enú, parupué. ¿Qué quiere decir? Guarapo de los ojos. Al corazón. Yeguán enapue. Semilla del vientre. Los guaraos del delta del Orinoco dicen Mejó cojí. El sol del pecho. Para nombrar el alma, para decir amigo, dicen Majó caraíza. Mi otro corazón. Y para decir olvidar, dicen Emoniquitane. ¿Qué quiere decir? Perdonar. Los muy tontos no saben lo que dicen. Para decir tierra, dicen madre. Para decir madre, dicen ternura. Para decir ternura, dicen entrega. Tienen tal confusión de sentimientos que con toda razón las buenas personas que somos los llamamos salvajes. Este poema de Gustavo Pereira fue leído el día de la aprobación del capítulo de Derechos de los Pueblos Indígenas de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, año 1999. Esta Constitución, democrática e inclusiva, reconoce a la sociedad venezolana como pluriétnica y multicultural. Reconoce la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, su cultura, costumbres, idiomas y religiones. También los derechos originarios sobre las tierras que ancestralmente ocupan, necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. En Venezuela existen 34 pueblos indígenas distribuidos en 10 estados diferentes. Piaroas, Paraujanos, Wayú, Yucpas, Japrerías, Jibis, Banibas, Cubeos, Otis, Curripacos, Piapocos, Puinaves, Sálivas, Sánemas, Panares, Yanomamis, Huarequenas, Yavaranas, Yecuanas, Macos, Ñengatus, Cariñas, Cumanagotos, Uruacos, Acaguayos, Arahuacos, Eñepás, Pemones, Zapes, Huotjujas, Guanais, Chaimas, Guaraos y Araucos. Sus nombres nos resultan extraños, porque durante siglos fueron excluidos y discriminados por quienes son los verdaderos salvajes. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Estás escuchando Frecuencia Subversa.
volvemos aquí a Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. Este martes 23 de febrero de 2021 se nos ha acabado el tiempo. Ya saben que todas las semanas, semana a semana, todos los temas que topamos siempre se nos quedan un poco cortos, ya que son cuestiones que se deben valorar, pensar, reflexionar, darle el tiempo y el espacio necesario para todo este tipo de situaciones. No son cosas que las mencionamos superficialmente porque tenemos la verdad absoluta en nuestra boca, en nuestros ojos, sino que más bien es un ejercicio mismo de reflexión que viene durante toda la semana y utilizamos este espacio de Frecuencia Subversa para ponerlas en consideración, para ponerlas en contraste, para hablar con nuevas personas, para incorporar nuevas voces a nuestra perspectiva. Creemos que eso es lo que se puede valorar directa y necesariamente del radialismo, de los espacios radiales. En ese sentido, que haya una interlocución entre los espacios, que no se vuelvan esferas o guetos o sectas en donde no entra ni sale ninguna crítica, ninguna cuestión que ponga en duda, ninguna cosa que siembre la semilla de la duda. Entonces, más bien hacer esos ejercicios de dudar de lo que todo está cierto, de todo lo que todo ya se ha dicho, siempre saber que hay como ir un poquito más allá, ver las dinámicas, ver los hilos que se mueven detrás de todas aquellas cosas que nos cuentan y que esperan que nos la creamos sin decir ni rechistar, sin hablar con la persona que está al lado. Entonces, que nuestro ejercicio de transformación social también venga desde esa comunicación cotidiana, y claro está, siempre pensando que esa comunicación se la debe construir y refrescar, alimentar a diario, ¿no? No creer que porque llegamos a algún punto, porque se llega a hacer cierta actividad o cierta posición, creer que ya no se debe hacer más. Más bien el ejercicio ese de transformación social es un ejercicio que en paralelo también se lo lleva por lo personal. Ahí también dicen lo personal es político, y sí, en efecto lo es. Entonces hay que seguir trabajando, seguir cuestionándonos, seguir pensando y repensando, no tener miedo también a decir estoy equivocado o equivocada, y poder en base a eso establecer nuevas y enriquecedoras formas y dinámicas de comunicación, ¿no? A veces nos enfrascamos y por orgullos o por cuestiones o circunstancias específicas no somos capaces de aceptar, de aniquilar ese ego que el capitalismo tanto nos ha enseñado a tener por la competitividad o por lo que sea. Y nada, pues comenzar a construir otras dinámicas, otras relaciones, y por aquí nos seguiremos conversando. Nos hablamos el próximo martes a la misma hora acá en Frecuencia Subversa Radio. Agradecemos a todos y todas quienes hacen posible. Un saludo allá a Gustavo de la Conquista del Pan, también a Adrián, a Pancho, que están detrás de Radio Casa de la Cultura. Ahí las partes técnicas también son una vital forma que toma lugar para que el radialismo tenga esa presencia y esa activación global, local e internacional. Así que nada, agradecemos eso. De nuevo un saludo a nuestro compañero David, que no pudo estar el día de hoy, y les dejamos con un pequeño audio sobre el carnaval. Históricamente, en la historia también es conocido que febrero se festeja esta fecha del carnaval, así que les dejamos aquí con esta interesante producción radialista para reflexionar sobre lo que históricamente ha sido el carnaval. Eso fue todo por el día de hoy en Frecuencia Subversa Radio. Ha sido un gusto poder estar aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, por compartir, por comentar, por aportar y apoyar este tipo de proyectos. Hablamos la próxima semana acá en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hablamos, chavos. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Baile, pachanga, jolgorio, alboroto, algarabía. Parranda de 3 días, mijita. Y se llamaba carnaval, carnaval, carnaval. El carnaval son batallas de flores, guerra de agua, carrozas y comparsas, máscaras y disfraces, papel picado y serpentinas. Todo vale.
es una locura, un carnaval. Comer, beber y gozar. Dar permiso al diablo y sus diabluras. En carnaval, como decían en Roma, solo hay una ley. Vive y deja vivir. Pero el carnaval es mucho más que eso. El carnaval es poner la sociedad patas arriba. Poner el mundo al revés. En las fiestas primaverales de la antigua Babilonia, las sirvientas podían dar órdenes a sus amas. ¡Cállese, señora! Y los reos se burlaban de los jueces. Durante las Saturnales romanas, los esclavos tenían licencia para regañar a sus señores. ¡Eso no se hace! Y el pueblo elegía al rey de los bufones para que gobernara a su antojo. Hasta los soldados se disfrazaban con ropas de mujer y pelucas y hablaban en falsete. El carnaval también ponía la iglesia al revés. En Francia, los clérigos comían salchichas sobre los altares, jugaban a las cartas durante la misa y hasta bailaban desnudos en los templos. ¡Arriba los de abajo y abajo los de arriba! Todo vale significa que nadie vale más que nadie. ¿Y si jugamos de verdad al carnaval? ¿Y si ponemos el mundo al revés solamente por un día? ¿Un día de carnaval? ¡Hoy mismo! ¿Por qué no? Que la secretaria ocupe el sillón del director y el director se siente donde la secretaria. Que el marido haga la comida y la mujer espere que le sirvan mientras lee el periódico. Que la maestra sea alumna y un alumno dicte la clase. Que la señora lave, planche, cocine, ponga la mesa y que la empleada presida la mesa. Que el cura calle y se vaya a confesar. Y un feligrés, mejor dicho, una feligresa, diga la misa. Juguemos al carnaval, aunque sea por un día. ¿Quién está debajo de ti? Pues que mande y tú obedeces. E se chamava carnaval, carnaval, carnaval. E não um dia só. Eu quero carnaval todos os dias. 1, 2 y 3, a poner el mundo al revés. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Y ya habíamos despedido el programa, sin embargo, se nos olvidó mencionar con lo que vamos a cerrar una cortina musical. Veníamos de escuchar esta producción audiovisual sobre los carnavales en la historia. Y ahora vamos a escuchar el audio de la cabina del terror de la banda ecuatoriana Infernal Souls. Así que cerramos el programa, no sin antes programar lo que habíamos ofrecido en el afiche a Infernal Souls, Death Black Metal desde la ciudad de Quito. Y con eso sí cerramos el programa del día de hoy, martes 23 de febrero en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma.
Frecuencia subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Frecuencia subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma.